quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. Amamos al Señor. Bien, tres hombres frente a Canaán, ¿cierto? Abraham, Moisés y Josué, ¿sí? Y yo hoy día quiero hoy día voy a terminar con Josué, pero no antes quiero hacer un breve resumen de lo que vimos el día domingo, para los que no vinieron, de por qué la exposición de la palabra, que tiene que ver precisamente con estos tres hombres, para nosotros es tan relevante. ¿Por qué razón hablar de Moisés, hablar de Abraham, de Moisés y de Josué es tan importante? Y lo es, porque cada uno de ellos trató con la tierra de Canaán en forma diferente. Amén. Yo les decía que nosotros podemos vivir a Cristo así como Abraham recorrió Canaán. Yo les decía que podemos vivir a Cristo o vivir Canaán, ¿cierto? Así como Moisés miró desde el Pisga, desde la cumbre del Pisga, simplemente le miró. O bien, que es lo que hoy día vamos a ver, podemos tener la experiencia que Josué tuvo de tomar posesión de la tierra. Amén. Hay cosas que ustedes deben quedarle marcadas a fuego. Y una es que la tierra, ¿cierto?, no se conquistó, la tierra se heredó. ¿Amén? Muchas veces nosotros hablamos de eso y se conquistó la tierra y tal, ¿y con qué se conquistó? No, la tierra se poseyó, ¿sí? Ella se heredó, hubo una posesión que se hizo efectiva, producto de la herencia que estaba ya escrita desde Abraham hasta Josué. ¿Amén? Yo les decía que continuamente la palabra habla de que otros conquistaron, y esa conquista va de la mano de los pueblos impíos que continuamente, ¿cierto?, se conquistaban unos a otros. Pero, insisto, lo que hace Israel con respecto a la tierra de Canaán es poseer simplemente algo que Dios les había heredado. Amén. Por eso tú, cuando empiezas a leer la palabra y a entender qué fue lo que hizo Israel con poseer la tierra, y tu relación con Cristo, se trata exactamente de lo mismo. Tú no vas a ganar en una batalla de fuerza natural a Cristo. Él es el don. Amén. Él nos ha sido regalado. Él es el don para nuestras vidas. Entonces, estas tres actitudes asumidas frente a la tierra, a esta tierra prometida, revelan en la vida del creyente, yo te decía, tres etapas en el desarrollo de la fe de todo creyente. Claro, uno no lo procesa, uno no se da cuenta, uno simplemente está viviendo la vida cristiana, ¿sí? Pero cuando tú escudriñas y ves a la luz, ¿cierto?, de las sombras y de los tipos, tú te das cuenta que la vida de Abraham, la vida de Moisés y la vida de Josué en relación a Canaán esconde mucha belleza que tiene que ver con la vida del creyente. Entonces, ¿por qué es tan importante brevemente lo de Abraham? Porque Abraham, en primer lugar, era un idólatra, ¿sí? Venía de Ur de los Caldeos y él nunca buscó a Dios, pero Dios lo hizo un ministro, un hombre lleno de fe. Amén. Y usted era igual, ¿cierto? Usted no buscaba a Dios. La Escritura dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno bueno. Amén. Sí, perfecto. Pero sin embargo, Dios te llamó de tu vida de idolatría,
¿sí? Donde tú eres el primer ídolo, todo partía por ti, todo terminaba en ti. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Amén. El evangelio del yo-yo. Sí, claro, porque nosotros decimos, no, pero yo no era idólatra, yo no iba a Caguach, yo no iba a la Virgen de... No, no, pero el que estaba frente a tu espejo, ese sí. Todo importaba siempre y cuando partiera de ti. Esa es idolatría. Bien, Dios te llama, repito, y se revela a su Hijo y te hace un hombre, te hace una mujer de fe. Donde no había fe, Él puso fe. ¿Sí? Donde había un idólatra, ahora pone un hombre que ama al Señor. Ok, ¿por qué este es hombre de fe? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjate cómo es que a él se le imputa, ¿cierto?, una justicia por el solo hecho de creer. Lo mismo que tú has experimentado. La gran revelación de los reformadores, Calvino, Lutero, ¿cuál fue el gran grito de victoria? El justo por la fe vivirá. Esa fue la gran proclama. Eso fue lo que derribó y provocó, ¿cierto?, este terremoto en el mundo católico, que el justo por la fe vivirá. Y ya no más iba a pagar para el perdón de pecados, sino que solamente había que creer. Fíjate cómo para nosotros esto pasa a ser algo natural, normal. A usted, Dios lo toca y se le empieza a enseñar la Escritura, se le empieza a compartir la palabra y se le enseña que usted es salvo por fe y que la justicia se le ha sido imputada y usted poco a poco lo procesa, usted dice, amén. Pero para el 1500, eso era todo una revelación, hermano. ¿Y por qué? Porque claro, la revelación es progresiva, va en aumento. Entonces, lo primero, repito, que se te enseña cuando el Señor se revela en nuestra vida es que somos salvos por fe, que la justicia de Dios nos ha sido a nosotros, ¿cierto?, imputada y que por eso llegamos delante del Señor. Y usted no lo procesa mucho, usted simplemente dice amén y lo cree. Entonces, esto me hace mucho recuerdo de cómo cuando el apóstol Pablo ministraba a los Gálatas o a los Corintios, las batallas de ellos tenían que ver con la religiosidad que arrastraban del mundo judaizante, de que por siglos y por siglos y por siglos estuvieron circuncidando a los niños, guardando el sábado, dejando de comer ciertos alimentos, y cuando aparece el Señor con el Evangelio a través del apóstol Pablo, le dice, no, si ya no, aquí la circuncisión no vale, la circuncisión somos nosotros. ¿Y por qué ellos, a pesar de haber tenido un encuentro personal con Cristo, por qué les era tan chocante? Porque venían tradiciones arrastradas, tenían recuerdos de cuando ellos habían sido circuncidados y cuando hacía quizás 2 semanas atrás habíamos circuncidado al niño y el cuñado circuncidó al niño y el sábado pasado nomás habíamos ya guardado el sábado. Había toda una historia, a pesar de que se habían encontrado con Cristo. Amén. Por eso yo te digo, la revelación, la palabra, se va revelando progresivamente. En la medida que tú te involucras más con el Señor, más ella progresa, la palabra, en tu vida. Y tú empiezas a entender cosas que antes no veías, pero que eran tan lógicas, pero no alcanzabas a verlas. Hoy día las ves. Hace poco alguien me decía, y yo me di cuenta que hay personas que en las iglesias buscan puestos. Y yo le decía, sí, es que yo jamás pensé que en mi iglesia. Sí, es así. Eso ocurre. Porque hay una naturaleza caída, hambrienta de reconocimiento. Pero pastor, pero esa persona es hija de Dios, ¿cómo cree eso? Es que no se le ha revelado que eso está mal, pero sigue siendo hija de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir? Que la palabra se va revelando. Sí, y en la medida que la palabra más se revela, tú más desapareces de escena. Por eso al que más se le revela la palabra, menos quiere protagonismo. Pero al que no se le ha revelado mucho la palabra, más protagonismo quiere. Y tú lo ves con los niños. Llega el tío, la familia de visita y el más chico quiere ser el florero, por hermano. ¿Sí o no? Se hace la guagua, se tira al suelo, se da vuelta para allá, se da vuelta para acá, saca los juguetes. Pero es hijo, amén. Es de la familia, es hijo. Y los más grandecitos lo miran así como, y son más maduros. Ellos progresaron en el desarrollo de la vida, progresaron. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Hay algunos que son floreros, por hermano. No voy a decir quién, pero hay floreros, hermano. Pero la palabra se va revelando.
Y después uno dice, oye, yo que era metido de pata, me acuerdo cuando recién llegué a la iglesia, yo, en todo quería yo. Y no, pues nada que ver. Pues. Y esa hermanita que no es como era yo antes, dice. Pero tenle paciencia, pues. Si la palabra se debe revelar. Amén. Bien, eso es más o menos lo que ocurre con Abraham. También les hablé de Moisés, y ya usted está claro, Moisés es figura de la ley. Amén. Dice la palabra, yo leí el libro de Juan, el Evangelio, capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Amén. Estoy leyendo el Evangelio, el libro de Juan, no estoy en Levítico, no estoy en Éxodo, estoy hablando del Evangelio. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Así comienza el libro del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17. ¿Y qué hace Juan 1, 17? Es un contraste vivo de la venida de la gracia y de la verdad por medio de Jesucristo. Dice esto, la ley vino por Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. Amén, eso dice. Nosotros hemos nacido por la verdad revelada y por la gracia del Señor. Amén. Usted puede tener mucha verdad escritural, pero si la verdad escritural no se revela, usted solamente se queda con la definición, con el concepto, y no con la revelación. Amén. Yo puedo sacar acá una naranja, decirte que una naranja Thompson, dulcecita, primera cosecha, la como y a ti se te empieza a deshacer aquí, yo la disfruto. Usted solo logra imaginarse cómo es, pero no logra digerirla. Amén. Mira, lo más cercano, escucha y anota esto, lo más cercano a la revelación de la palabra es la imaginación. Amén. Hay mucha gente que solo vive en la imaginación de la palabra. E imaginan. Entonces voy a orar por Ariel porque está un poco demacrado y yo me imagino que tuvo la mensa pelea con la Luisa y yo me imagino y yo creo que es revelación. Lo más cercano a la revelación es la imaginación. Tú tienes que desechar la imaginación para ministrar. Tú tienes que ministrar en la revelación. Amén. Bien, cuando dice que el Señor vino, ¿cierto? Este contraste dice, y la venida de Cristo, o la venida de la gracia y la verdad, fue por Jesucristo, es el contraste de que por Moisés vino la ley. Ok, Moisés, un legislador, Moisés el Salvador, Moisés el guía, y a la luz del Nuevo Testamento precisamente llega a convertirse quizás en la persona principal de la nación, hasta el día de hoy. ¿Sí? Los judíos ortodoxos ven a Moisés como el gran estadista. Ahora, ¿cuál es el punto para nosotros? El punto es que nosotros vemos a Moisés en el Sinaí entregando la ley e intentando conducirlos por la ley. Esto es lo que Dios dice que tú tienes que hacer. Muy bien, hazlo. Ok, Moisés, lo vamos a hacer. Eso hace la ley, eso hace Moisés. Te dice, no digas garabato. Te dice, hey, no mires ese tipo de películas que son feas. ¿Escuchaste? Sí, no lo haré. Muy bien, sigue tu camino y no lo hagas. Eso hace la ley. Te dice qué hacer y qué no hacer. Pero no te da el poder para no hacerlo. Amén. Por eso la ley es tan perfecta, porque todo lo que demanda es perfecto, pero tiene un punto. Y el punto es que te conduce a la impotencia de la vida cristiana, de decir, yo sé que esto es lo que hay que hacer, pero no puedo hacerlo. No tengo la fuerza, no tengo el vigor, no me nace, pero sé que es lo correcto. Por eso el contraste del libro de Juan, capítulo 1, verso 17, por Moisés vino la ley, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo, es precisamente en cómo nosotros podemos dar cumplimiento a las demandas de Dios. No es por las fuerzas humanas, sino que es por la obra que Dios hace en nuestros corazones. Amén. Por eso, en la vida de Moisés, en contraste con la vida de Abraham, encontramos esta situación de que si bien es cierto, aquel varón, se habla de Moisés, era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra, pero
habían situaciones que lo sobrepasaban. Amén. Habían situaciones que lo superaban, porque eso hace la ley, provoca impotencia, y no puedes. Y cuando el evento tan extraordinario que todos conocemos, de cómo lo supera la situación, lo supera Israel, lo supera el pueblo testarudo, y les pide agua, y el Señor le dice, háblale a la peña, y él no le habló, él golpeó la peña. Esa es una muestra de la impotencia que provoca precisamente la ley. La ley tiene toda la intención de que tú hagas lo bueno, toda, pero tú no puedes hacerlo en la ley. Amén. Por eso es necesario, ¿cierto?, que este hombre muriera, Moisés. Porque si él no moría, era imposible entrar a vivir en plenitud lo que significa precisamente la vida en Canaán. Amén. Bien, Josué, dice la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, verso 1 y 2. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Fíjate que de los tres hombres que ocupan nuestra atención, Josué, sin duda alguna, es el menor de ellos. Amén. Y esto es muy lindo porque es una muestra más de que Dios usa a quien quiere. Amén. Y que esto no pasa por edades. Me gusta cuando el apóstol Pablo habla de Timoteo y le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Amén. Me gusta cuando Dios trata con Samuel y viene de noche y le dice, Samuel. Y él se levanta y va donde el maestro, donde el profeta, le dice, ¿me llamaste? Dice, no. Anda a acostarte. Y de nuevo Dios lo visita y le dice, Samuel. Y dice, ¿me llamaste? ¿Por qué dice que te llamaste? Es que escuché tu voz. Cuando la escuches de nuevo, dile así, habla Señor, que tu siervo escucha. Y vino la voz y dijo, Samuel. Y él dijo, habla Señor, que tu siervo escucha. Esto es interesante, porque no es que le haya confundido la voz de su maestro con la de Dios, sino que era la voz de Dios, reconociendo que su maestro era usado por Dios para hablarle. Eso es muy interesante. Le habla a Dios y le dice, ¿eres tu maestro? Amén. Siempre, siempre la voz de Dios va a venir a través de personas que te edifican. Nosotros decimos, no, los religiosos dicen, no, porque yo y Dios tengo un trato, Dios me habla en forma personal. Sí, Dios lo hace muchas veces, pero mayormente Dios te habla a través de personas que Dios te ha asignado, como discipuladores, maestros, pastores, personas con quienes tú estás constantemente escuchando la palabra. Ahora, yo les decía, Josué, el menor, sí, un detalle que no es poco, que Dios lo deja ahí, ubicado, porque no se trata de patriarcas, ni de grandes libertadores. Dios dice, se trata de mí, y punto. Entonces Dios derriba, ¿cierto? Deja al libertador Moisés afuera, deja a Abraham solamente que toque la superficie de la tierra y entra con un hombre que al parecer para todos, ¿cierto?, no debería haber sido el que entraba, pero fue el que entró. Ahora, ¿qué pasa en el contraste de estos hombres? Que Abraham solamente exploró, pero no pudo tomarlo como propio. Acuérdense, él entra a la tierra, él camina por la tierra y luego sale de la tierra. No tuvo el tiempo que tuvo Josué, ni menos que tuvo Moisés, que Moisés ni siquiera entró. Amén. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés vio y deseó desde la cumbre del Pisga sin conseguirlo, sin poder apropiarse. Pero Josué lo palpó. Amén. Josué gustó de la tierra y del fruto. Josué pudo decir, esto es mío para siempre.
¿Sabe qué dice el libro de Cantares? Mi amado es mío y yo soy suya. ¿Usted sabe que la tsunamita es figura y tipo de la iglesia? Y ella dice, la iglesia dice, mi amado es mío y yo soy suya. Cuando tú te enfrentas a Canaán como figura y tipo de Cristo, tú debes decirlo, mi amado es mío, completamente mío, toda la tierra es mío. Josué la pudo recorrer como en locura. Cada palmo de la tierra bendita y cada paso, él iba diciendo, esta tierra es mía para siempre. ¿Por qué lo digo? Porque hay personas que viven, ¿cierto?, en lo superficial del Señor. Josué no. Josué disfrutó del arroyo. Josué bebió de sus aguas. Él dijo, este árbol es mío. Yo puedo comer de este fruto. ¿Usted ha escuchado a esa persona que dice, y cuando tenga mi propia casa voy a poner los clavos que quiera en la pared? ¿No? ¿No? ¿No ha escuchado eso? Amén. Porque la señora que la arrienda no me deja pegar ni un cuadro. Y usted se la ingeniaba ahí poniendo una winchita para no manchar, porque la señora complicada. Hasta que usted puso su propio clavo en su propia casa. Bien, Josué sentía la tierra suya. Él escalaba la montaña sabiendo que era de él. Subía la cumbre sabiendo que era de él. Plantaba estandartes del Señor sabiendo que la tierra era de él. Amén. Que Dios se le había dado para siempre. Ahora, estas palabras que yo les he leído, mi siervo Moisés ha muerto, son sumamente claves para el desarrollo de la vida de Josué, aquel que toma posesión. ¿Por qué? ¿Por qué es tan clave que él muera? Porque la ley te detiene, te atrae y evita que tú disfrutes en plenitud lo que a ti te corresponde. La ley hace eso. Te hace vivir una vida cristiana en una búsqueda constante de aprobación. Que el hermanito, que mi papá, que mi mamá, que el pastor, que los líderes, y a todos tengo que demostrarle que yo soy un buen creyente, que yo soy un buen cristiano. Esa es la ley. La ley impide que tú entres a poseer Canaán en plenitud. Por eso la ley queda fuera. Por eso Moisés tenía que morir. Amén. No hay forma de que tú puedas vivir la vida en plenitud en Cristo, la vida en plenitud en Canaán, con Moisés vivo, con la ley viva. Es imposible. ¿Cómo podría él hacerlo si Moisés estaba vivo? Es más, nadie puede atravesar el Jordán para disfrutar a Cristo si es que no se ve libre del imperio de la ley. Tú nunca vas a poder disfrutar a Cristo en plenitud, hermano, si tú no eres libre de la ley. Amén. Si tú constantemente vives con ese peso de tener que agradar a otros, con ese peso de rendir un examen para ser aprobado, es triste vivir buscando la aprobación de todo. Que la cocina esté impecable para que él cuando llegue no reclame. Que los pantalones estén planchaditos para que cuando él llegue no reclame. Que la bolsa de basura esté botada, sino cuando ella llegue va a reclamar. Vivir buscando la aprobación de otros. La ley. La ley. Tú no puedes disfrutar. No, tú almorzaste, tú quieres quedarte relajado. No, se almorzó, se lavó. El almuerzo va aquí y ya está lavando porque a él o a ella. Buscar la aprobación en la vida cristiana es vivir bajo la ley. Por eso la palabra dice, pero Moisés muerto es la libertad de la ley. Por eso ahora el camino a la tierra prometida está abierto. El Jordán se iba a abrir, hermano.
Esto es muy lindo. Porque el Jordán estaba ahí. Acuérdense que Dios es Dios de Jordán, Dios es Dios de agua, Dios es Dios de tierra. Y el Jordán estaba ahí, la agua ahí esperando, a la orden de la voz del Señor. Y cuando mis sacerdotes pongan un pie en el Jordán, las aguas se abrirían. Los sacerdotes pusieron el pie y las aguas se abrieron. Porque todos sabían que la ley había muerto. Y que ahora sí podíamos entrar. Amén. Esta tierra es este Cristo hermoso que está ahí para que tú lo tomes, para que tú lo hagas tuyo, para que tú disfrutes a Cristo, para que tú puedas comer de sus frutos y tú puedas beber de sus aguas, para que tú camines por sus llanuras, para que tú te puedas refugiar en todos los lugares más hermosos que tienen que ver con la misericordia y la justicia. ¿Usted se ha refugiado en la misericordia? Cuando usted se ha pegado una ¿cuántos han pegado una grande? A ver, que sean sinceros. Amén, amén. Y usted dice, lo único que me queda es la misericordia del Señor. Amén. Y usted recurre a la cumbre de la misericordia o a las cuevas de la misericordia o a los arroyos de la misericordia y se va ahí en soledad a buscar misericordia. Eso es recorrer a Cristo sin temor. Amén. Eso es recorrer al Señor sin miedo. Recorra a Cristo. Disfruta la misericordia. Lo que tanto predicas tú de misericordia y perdón, por favor, úsalo para ti. ¿Usted conoce a esas personas que cuando cocinan después no quieren comer? Aquí hay varias, yo ya conozco. Estaban en varias casas comiendo. No, pastor, como usted nomás. Y cocinan y todo, y tú te vas a servir. No. Hay mucho creyente que vive así. Del perdón, la misericordia, la paz, la bondad de Dios. Y cuando les toca a ellos comer de eso, ellos no quieren. No. Si la tierra es tuya, Cristo es de nosotros. Cristo es de nosotros. Cristo en nosotros. Amén. La ley ya no nos puede alcanzar. Aleluya. Ni siquiera nos puede perseguir. La ley no nos puede mandar. La ley no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Moisés ha muerto. Por eso el Señor le dice, aleluya, le dice a Josué, ahora pues, ahora, se murió, sí, ahora pues, levántate y pasa este Jordán a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora pasa y disfrútala. No podemos vivir la vida en Cristo mirando con temor a la ley. No puede vivir así. La ley fue escrita ahora en nuestros corazones. La ley, la escritura, ahora es nuestro deleite. La ley fue ahora diseñada acá en tu interior, en la vida del Espíritu, y el Espíritu ama la ley. Amén. No es una vida con Dios de comportamiento. Yo no estoy con Dios porque me porto bien, porque me porto mal. Yo estoy allegado a Él porque Él es mi Salvador siempre. ¿Sí? No hay un punto de tu vida cristiana donde tú no usas a Cristo como Salvador. No, Él es Salvador siempre. Siempre. Por eso la palabra dice, ahora pues, levántate. Y cruza este Jordán y entra a poseer la tierra que yo te prometí. Quizás en la reflexión de Josué, mirando todo lo que estaba viviendo y todo lo que estaba pasando, rodeado de un pueblo, ¿cierto?, que estaba lleno de expectativas. No sé si usted cuando conoció al Señor recuerda aquello, el día que Dios te tocó, te llamó, te hizo nacer de nuevo, tú quedaste en otra, lloraste, caíste bajo el poder, no sé qué te pasó, pero naciste de nuevo.
Amén. Y ese día que te fuiste para tu casa, si que fue en un templo, si fue en la casa de un hermano, donde haya sido, ese día que tú te fuiste llena de expectativas. Porque Dios te abrió un mundo. Dios te abrió una realidad, el Evangelio. Amén. Y esa expectativa era, ¿y qué viene ahora? Y voy a llegar al culto y vamos a cantar con los hermanos. Y tú querías aprenderte las canciones y te las conseguías. Y querías llegar al culto temprano. Bueno, toda esa expectativa estaban en el corazón de estos hombres y mujeres que iban a entrar a poseer de la tierra. Ahora, también habían expectativas de con qué se iban a encontrar. Y quizás se preguntaban si tendrían que batallar mucho, o si tendrían que usar muchas armas, o si tendrían que poner adelante a los hombres más valientes, a los más expertos en el uso de la espada y de la lanza. Pero no, fíjate, no. El Señor dice que no, que la tierra, ¿cierto?, es un regalo. Y que Cristo es el don, Él es la tierra, Él es el regalo. Por eso si van a tener una batalla, yo los quiero bien débiles. Así que se me circuncidan todos. Y cuando vayan a la batalla, van a ir en debilidad en la carne. Cosa que cuando ustedes venzan, sepan que la batalla es del Señor y no es de ustedes. Y luego de eso vendrá Jericó. Así unos murallones, porque yo puse a Jericó ahí, dice el Señor. Yo la puse. Yo puse la fortaleza. Porque quiero que la derribes de tal manera que quede el recuerdo de que fui yo y no fuiste tú. Y así ocurrió, porque los reyes enemigos de Israel decían y hablaban de este Dios que había hecho estragos en Egipto, que había abierto Jordán y que había derribado las murallas de Jericó. Entonces, Dios se busca un cambio de perspectiva en la vida cristiana para nosotros. Él quiere que nosotros podamos mirar desde otra perspectiva y no desde la perspectiva religiosa que todos arrastramos. ¿Sabes cuál es la perspectiva religiosa? Que tú puedes hacerlo, ¿sí?, en tus fuerzas, en tu entendimiento, en tu temperamento, en tus buenas ideas, en tu preparación académica. Esa religiosidad que se esconde de que tú puedes hacerlo en tu fuerza es la que el Señor quiere derribar. Por eso los manda a circuncidarlos, porque quería debilitarlos en la carne. Lo mismo Dios hace contigo. Circuncida tu corazón, te deja dependiente de Él y te circuncida en la carne. Amén. Él quiere dejarte totalmente dependiente de Él, que cuando te toque coordinar o estar en un trasnoche o hablarle a alguien o predicar, tú dependas de Él y tú digas, Señor, si tú no hablas, Señor, yo estoy frito aquí. Eso es lo que Dios decía. Debilitarte en la carne y fortalecerte en el espíritu. Ese es el secreto de toda la vida cristiana. Pero nosotros no. Nosotros vivimos, Señor, fortaléceme, fortaléceme. Dios dice, no, si te quiero debilitar, te quiero debilitar. Porque la Escritura lo dice, diga el débil, fuerte soy. Solo cuando te declaras débil, Él es fuerte. Solo cuando tú reconoces que tú no puedes, Él aparece y Él puede. Amén. Muchas veces estorbamos en la obra de Dios. Claro, somos hijos, hemos nacido de nuevo, tenemos un deseo ardiente de servir a Dios, pero en ese deseo ardiente lo único que hacemos es estorbar. Ponemos por delante nuestra preparación académica, nuestra juventud, nuestra energía, nuestros estudios, y vamos poniéndolo delante del Señor como que si Dios necesitara de eso. Dios no necesita de eso, hermano. Y lo deja estipulado en la palabra. Para sacar a Israel de más de 400 años de esclavitud, Dios se buscó un anciano. Amén. Dios se buscó a Moisés. Dios se buscó a Moisés. Y para derribar un gigante, Dios se buscó un niño. Amén. Siempre manifiesta debilidad. Para entrar a Jerusalén, Él se buscó un burro. Siempre, siempre Dios busca mostrarnos. Qué locura, cómo una ciudad de Jericó iba a caer de la forma como que cayó, rodearon y después hicieron sonar el chofar y fue derribada.
Es pero un ejemplo extraordinario de decir, no son ustedes, soy yo. Es un cambio de perspectiva. Es una mirada más profunda de la tierra. No es solo lo superficial. No sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de recorrer un campo, algo, 1 hectárea, 2, 10, 15. Yo recuerdo que una vez fuimos, Chaldo nos invitó a recorrer un lugar cerca de su casa, allá en la famosa Veguita. ¿Cómo se llama ese sector, Chaldo? Culdeo. Fuimos. Y claro, cuando usted no sabe mucho de recorrer, usted va con zapatillita nomás, pues, hermano. Y así fuimos varios. Y volvimos todos rajuñados, hermano. Chaldo nos llevó por cualquier parte. Recorrer es experimentar las profundidades, los ríos, las hierbas, los árboles. Recorrer a Cristo no es solamente venir, amén, al templo, cantar un par de canciones, escuchar un sermón, ¡ay, soy cristiano! No es eso. Amén. Es como creer que iglesia o hacer iglesia es juntarnos a tocar guitarra. Vamos a tocar guitarra, vamos a orar al Señor y estamos haciendo iglesia. Eso no es hacer iglesia. El apóstol Pablo, y lo estoy viendo el día martes con las mujeres, habla en los Corintios y él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, cada uno mire cómo sobreedifica. Y habla de la edificación, sobre edificar, perito arquitecto, una y otra vez, el edificio. ¿Sabes qué es eso? Es estar con la gente. Es edificar a la persona por meses, por semanas, por meses, por años, para que quede edificado, para que en él o en ella la obra sea extendida. Amén. No hagamos una fogata, guitarremos, cantemos al Señor, listo, somos... No, hermano. Es el desgaste. Eso es lo que edifica la iglesia. Esos contrastes de no entenderlo han sido nefastos para la iglesia de Cristo. El no entender que la vida cristiana no es superficial. La vida cristiana es profunda. Amén. Entender que en Cristo no se crece hacia arriba, en Cristo se crece hacia abajo. Él dijo, yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. Son los contrastes de la vida cristiana que mucho creyente no entiende. Entonces, entrar a poseer la tierra no es pararse afuera del portón y decir, oye, todo esto es mío, pero ¿lo conoces? No, tienes que recorrer. Si realmente es tuyo, tienes que recorrerla. Si realmente Cristo es de nosotros, debemos nosotros experimentarlo en su amor, en su perdón, en su justicia, vivirlo. Por eso el apóstol Pablo dice, en Él somos y en Él nos movemos. Amén. ¿Sabes tú cuáles son los límites que Cristo te ha puesto para que tú tengas y vivas la vida cristiana? ¿Sabes cuáles son los límites? Los límites son la Escritura. Esos son los límites. Tú llegas hasta donde llega la Escritura. Si tú te sales de los marcos de la Escritura, tú te sales de lo que Dios demanda. Nunca vas a saber cuán profundo o cuán alto o cuán ancho es Cristo si tú no lo recorres. Amén. Por eso la tierra era tan grande que fue distribuida. ¿Sí? Fue distribuida en cada una de las tribus para que ellos la recorrieran. Y yo les prediqué ya hace unos 6, 7 sermones atrás que hubo un momento donde se les distribuyó la tierra y no la habían recorrido aún. Hay mucho creyente viviendo así. Debemos nosotros gustar del fruto. Hay personas que viven en la superficialidad y solamente toman virtud de Cristo, por ahí algún don,
Y por ahí alguien necesita paz, dice, Señor, danos tu paz. Por ahí alguien necesita paciencia, Señor, dame de tu paciencia. ¿Sabes qué es eso? Eso es tomar virtudes de Cristo, pero no a Cristo mismo en esencia. Amén. Por eso nosotros no busquemos más dones ni virtudes de Cristo, porque todo Cristo es nuestro, completo, completo. Mira, los hijos de Israel caminaron 40 años. Su calzado no se gastó. Su vestido no se envejeció. El maná caía todos los días. La nube los cubría del sol en el día y la columna de fuego los guiaba en la noche. Todo eso, hermano, es precioso. Pero ¿sabes qué ocurre? Ocurre que nada de eso aún era Cristo. Porque todo Cristo estaba concentrado en Canaán. Porque el fin de la carrera desde Egipto hasta la meta era llegar a la tierra de posesión. No era otra cosa. Amén. No era llegar hasta la meta de posesión, llegamos hasta el límite de Canaán y ahora avancemos un poco más. No era eso. Era llegar hasta ahí, donde Dios sería su Dios y ellos serían su pueblo. Esa es toda la historia. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Esa era la historia. Y es exactamente lo mismo contigo. Lo único que el Padre desea es introducirte en Canaán, introducirte en Cristo. Y que en Cristo tú puedas vivir toda tu vida. Amén. Por eso te decía, nosotros podemos también caminar 40 años comiendo el maná todos los días. El milagro, lo sobrenatural, bebiendo de la roca espiritual todos los días. Sabiendo de la sobrenaturalidad de Dios, Dios sanó a mi hijo, todo lo que usted quiera. Pero así todo, todavía no saber qué es estar en Cristo. Amén. El domingo te emocionaste con la sanidad, pero en la tarde sufriste una situación y no supiste enfrentarla. Cuando tienes todos los recursos en Cristo y no supiste enfrentarla. Pero claro, te impactó la sanidad, te impactó el maná, pero no supiste enfrentar el conflicto, que es lo principal. Es lo principal, porque de ahí emana el carácter. El milagro viene producto del don. El milagro viene producto de la señal. Pero la vida cristiana viene producto de estar arraigado en Él. Es parte de la savia de la vida de Dios en nosotros, como árboles plantados junto a corrientes de agua. Por eso hay muchos creyentes, insisto, que la campaña, que el milagro, que la sanidad, pero cuando tienen problemas de perdonar, de amar, de restaurar, no son capaces, los superan. ¿Sabes por qué? Porque viven del maná, viven de que salga agua de la peña, viven del evento, viven de lo sobrenatural o viven de la campaña, viven, pero en esencia no logran quedarse en Cristo. Eso es un peligro porque hace que el creyente permanezca en un estado de enanismo, no crece, no se desarrolla, no logra crecer. Él quiere el llamado, ella quiere el avivamiento, el llamado, ser la mujer de unción. Pero cuando viene el conflicto cotidiano, el día a día, viene el conflicto y la demuele, lo derriba. Porque él o ella necesita que el maná caiga. Eso es lo que le provoca vida. Ten cuidado. Ten cuidado. Fuimos llamados a vivir en Canaán. Amén. Fuimos llamados a estar en Él. Bien. Finalmente, ¿qué significan estos tres hombres? Abraham representa los primeros días de tu caminar en la fe, porque Él es el Padre de la fe. Amén. Cuando llegamos al Señor, cuando Él nos llamó, llegamos por fe y el Señor nos da un vislumbre
Él nos da una panorámica de nuestra herencia. ¿Sí? Eso es lo que Dios hizo con Abraham. Una panorámica. Él entró, un vislumbre, pero no pudo profundizar. Es como el creyente que recorre el amor de Dios solo como dádiva. Escucha esto. Disfruta el amor porque Dios es amor, porque Dios me amó, Dios me llamó, tenía tanta angustia, pero hoy día estoy tan feliz. ¿Ok? Recorre a Dios en lo superficial, pero no es capaz de profundizar en Dios porque no es capaz de identificar la disciplina como un acto de amor también. Eso es profundizar en el Señor. No es decir, wow, me llegó un bono este mes, Dios es tan bueno. Y a mi hijo le fue bien en el colegio y en el certamen, Dios es amor, Dios es misericordioso. Pero sigue recorriéndolo. Porque en la disciplina también se manifiesta el amor de Dios. Amén. Ayer en el discipulado veíamos cómo el Señor puso temor en el corazón de Israel. ¿Para qué? Para que no pequen. ¿Sí o no? Y que la primera medida de Dios es que tú vengas al arrepentimiento. Es su primera medida. Y si no venimos al arrepentimiento y somos hijos, Dios nos va a disciplinar sí o sí. Sí o sí. Si eres hijo, sí o sí te va a disciplinar. El creyente maduro que ha recorrido Canaán y ha profundizado, reconoce en la disciplina su mano de amor. Por eso yo te hablo de que hay gente que camina en lo superficial de Canaán y hay otros que hemos conocido que la disciplina es un acto de amor de Dios también. Amén. Podemos caminar, explorar, pero quizás aún no nos hemos apropiado de ella. Quizás aún no nos apropiamos de que sí, Dios me está disciplinando, lo entiendo. Tomé una mala decisión, no le pregunté al Señor y hoy día estoy pagando las consecuencias. Señor, gracias, porque tú me enseñas. El que no recorre la tierra y se queda en lo superficial, reclama y dice, pero claro, ¿acaso Dios no es amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha permitido que su Hijo vaya a la cruz. El mayor acto de amor es Cristo muriendo en la cruz. Abraham entonces nos habla de nuestros primeros pasos en la fe, pero desde Abraham todavía faltaban 400 años antes de que la tierra llegara a ser realmente de Israel. Bien, cuando nosotros recién comenzamos, todavía nos falta mucho camino por recorrer. Amén. Y no estoy hablando, por favor, de años, porque hay gente que lleva 15 años en la iglesia y no ha entendido nada, hermano. De verdad. Gente que lleva 10, 15 años en la iglesia y todavía reclaman puestos. Y uno dice, pero no se te ha revelado nada la palabra. Que nosotros somos personas que estamos a disposición del Señor. Que la reunión no se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Y por qué no vino al culto? No, no tenía ganas, estoy peleado con este hermano. Y por eso no viniste al culto. O sea, te peleas con el hermano y la culpa la paga Dios. Linda la cuestión. No, es que yo soy así. O sea, en 5 años no has entendido que tú no eres así. Tú eres a la imagen de Cristo. Y siguen en lo superficial. No digo que no son hijos de Dios. Lo son. Pero superficiales. Superficiales. No asumen una cesantía como un trato de Dios. No asumen una situación de dificultad como Dios tratando con mi carácter, mi temperamento, mi soberbia, mi orgullo, mi autosuficiencia. No lo ven. Pero hay otros que sí lo ven. Y callado nomás, Señor, pega nomás, Señor, pega. ¿Cuántos saben eso? Calladito nomás, ni pío, hermano, pega nomás. Moisés
Cuando vino Moisés, imagínenselo bajando de la cumbre del monte. Venía con la ley, escrita en piedra, pero vaya un poco más allá. Moisés venía bajando con todo el peso que significaba la ley para el corazón del hombre. Más que el peso como tal, la carga que iba a significar para ellos. Amén. ¿Te has conocido personas que han procurado guardar los mandamientos del Señor? Acá hay uno, ¿no? ¿Hay más o no? Sí. ¿Quién no ha querido guardarlos? En sus fuerzas, digo. Ya, esta cuestión se acabó. De ahora en adelante voy a leer la Biblia todos los días, 8 capítulos. Pone la luz y la lamparita, acomoda la almohada, se trae un tecito de hierba de esos que son quemadores. Amén. Los quemadores, un quemador. Y usted lo pone ahí la tacita, abre su Biblia así, los ojos, hermanos, se empiezan igual que en Titanic, así. Empieza a correr la baba. Se escucha que cae la Biblia. ¡Fum! Apaga la lámpara y sería, hermano. Las fuerzas. Se acabó. Voy a levantarme en la madrugada a orar. Ahí usted, pues, ahí. Entumida frío. Una noche, 2 noches. La tercera no se baja, pero Señor, con la cabecita afuera nomás, Señor. Yo no digo que leer la Biblia está mal en la cama. No digo que orar está mal. No. Estoy diciendo cuando la motivación son tus fuerzas. Cuando la motivación son tus fuerzas, vas a fracasar. Te vas a pegar en la vereda con la encía. Debe doler eso, hermano. Te va caminando y se va a tropezar con la vereda de cemento entre diente y encía. ¡Pum! Es doloroso. Es doloroso despertar y decir, Señor, no puedo. ¿Cuántos dicen no puedo? No puedo. Yo en mis fuerzas no puedo, Señor. Moisés es demasiado para mí. Moisés es demasiado para mí, demasiado. Cargar una vida cristiana para demostrarle a otro que soy cristiano es demasiado. ¿Cómo podría cargarlo? Con ese cúmulo de exigencias a una naturaleza caída que no puede. Por eso se escucha al Señor decir, vengan a mí los trabajados y los cansados, porque yo los haré descansar. Y ahí estaban los judíos, Felipe, Andrés, Pedro, hacían unas pepas, hermano, circuncidados. Pero judíos, hermano, circuncidados. Y con todo el peso de mirar a los fariseos que se paraban en la esquina, demostrar que eran mejores, porque así son los fariseos, hermano. Amén. Ellos demuestran que son mejores. Ellos llegan al culto y empezó la adoración y se escuchó la puerta y miro para atrás. El Ariel, la Laurita, va encima va a tocar. Fariseo, hermano. Está preocupado en qué nivel le gano a Pancho, en qué nivel le gano a Bernabé, en qué nivel soy mejor que la hermana Luz. Está siempre compitiendo por ser mejor que otro. Es la religiosidad que cada uno de nosotros escondemos en mayor o menor medida. Por eso cuando Cristo dice, vengan a mí los cargados. Era un pueblo cargado por la ley. No podían. Estaban desesperados. Estos gallos son muy perfectos. Guardan el sábado, guardan la ley, diezman todo, ofrendan todo, llevan animales. Nosotros somos pescadores, no podemos. Esa es la realidad. Y Cristo dice, vengan a mí los cargados y los cansados, porque yo les daré reposo.
La revelación del reposo tiene que ver con que Moisés murió. Amén. La revelación del reposo tiene que ver con que Moisés murió. Yo puedo descansar. Ahora puedo entrar con libertad. De eso se trata. Todo lo que necesitamos está en Canaán. Todo lo que necesitamos está en Cristo. Todo, todo. La palabra en 2 Timoteo dice, según la promesa de la vida que es en Cristo. 1:9 dice. La gracia que nos fue dada en Cristo. La fe y el amor que es en Cristo Jesús. La salvación que es en Cristo Jesús. Todo es en Cristo. Amén. Escucha, fuera de Él no hay tratos. No hay tratos. Todo es en Cristo. Mijito, ¿usted viene a mí? Sí, en mi hijo. ¿Usted se quiere casar? Sí, en Cristo. Quiero saber administrar mis dineros, en Cristo. Quiero ministrar con la alabanza, en Cristo. Quiero ser un buen trabajador, supervisor, obrero, técnico, ingeniero, en Cristo. Todo está diseñado para que esto sea en Cristo. ¿Por qué? Porque toda la vida de Israel, toda la vida era en Canaán. No tenían necesidad de mezclarse con las cananeas. Porque les dije, no se mezclen con ellas, porque van a fornicar. Y ellas les van a llevar a los lugares altos, a los montes, y ahí van a levantar sus ídolos. Y ellos van a hacer que ustedes se arrodillen delante de ellos. No se mezclen. La vida en Cristo tiene que ver con eso. Somos nosotros vasos de honra para su uso exclusivo. Amén. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo los instrumentos del tabernáculo y los elementos de la liturgia eran de uso exclusivo para Dios? Exactamente igual. Todo es en Cristo. Todo nos fue dado en Él. Tú puedes agregar todo a la lista, pero eso debe ser encontrado en Cristo. El último es Josué, que representa, ¿cierto?, Cristo, quien nos introduce a Canaán, es decir, al disfrute de Él mismo. Es la experiencia de la plenitud de ese Romanos capítulo 8 tan maravilloso que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, porque han sido circuncidados, sino conforme al Espíritu. Verso 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Porque lo que era imposible, dice el verso 3, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó, dice la palabra, al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda la demanda de la ley, amados, toda la demanda de la ley es una demanda que solamente puede cargar la vida del Espíritu. Tú no, solo la vida del Espíritu. Por eso el milagro del nuevo nacimiento tiene que ver con un traslado del reino. Amén. Ese bebé que van a nacer pronto, de Marco y Araceli, que hoy día está en esa guatita llena de líquido, es un ambiente, va a ser sacado y va a ser trasladado a este ambiente, va a ser cortado, ¿cierto?, ese ombliguito, ese conducto, y va a ser puesto en este ambiente. Del mismo modo nosotros somos trasladados de una exigencia en la carne ahora a una exigencia de la vida del Espíritu.
Espíritu no es el sudor de la carne. Aquí es la obra de Dios, no es la obra del hombre. Por eso tú debes dejarte explorar por la vida del Espíritu. Debes dejar que alcance todas las áreas de tu vida y dejarte conducir para que tú lo disfrutes. Yo te invito a que tú disfrutes a Cristo. Lo disfrutes. No experimentes el ejercicio de tener que cumplir el estándar del hermano, de la hermana, del pastor. No. Tú eres medido según la medida de Cristo Jesús. Póngase, por favor, de pie. Bendito sea el nombre del Señor, porque quiero que podamos reforzar algo. El libro de Romanos, capítulo 7, es una muestra profunda de un examen casi nuestro, de cómo la impotencia de nuestras fuerzas naturales no dan el ancho, el alto ni la profundidad para alcanzar el estándar de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 7, verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Repito, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, dice el verso 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Todo lo que el apóstol Pablo escribe y expone en Romanos 7 del verso 15 en adelante es extraordinario. Esto lo podría haber escrito usted fácilmente, porque es la experiencia de todo creyente por querer alcanzar el estándar de Dios y no poder. Siempre la ley te va a perseguir para que tú vuelvas a tu estado religioso. Siempre. Por eso nosotros, dice el apóstol, somos hombres y mujeres del Espíritu. Amén. No somos de la carne, ni del esfuerzo carnal, ni de tu intelecto. No, somos hombres y mujeres del Espíritu. Solo ahí encontramos cumplimiento para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Reconocemos tu belleza, tu hermosura. Reconocemos, Señor, que en ti nosotros recobramos fuerzas. Reconocemos que en ti nosotros reposamos. Reconocemos que en ti nosotros encontramos plenitud de vida. Padre, abre nuestro entendimiento. Te lo pedimos. Que tú, Señor, abras nuestro entendimiento y nos hagas ver esta vida cristiana que es tan sencilla y es tan poderosa a la vez. Señor, permítenos la experiencia profunda de esta vida en Canaán, de esta vida en Cristo. Recorrer, Señor, tus campos de misericordia, tus arroyos, Señor, y tus virtudes. Saber que todo es mío, que todo es mío, me pertenece por herencia. Señor, tú eres mi herencia. Es lo que a mí me tocó. Así como las tribus se dividieron las tierras, pero a los levitas les tocó tu presencia, así, Señor,
Esa es mi herencia. Cristo es mi herencia. Permíteme, Señor, poder ver más allá de lo que mi entendimiento natural me permite. Señor, yo quiero ver más allá de lo que las circunstancias muchas veces me quieren impedir que yo vea. Señor, ministra nuestros corazones, a cada uno de nosotros quienes hoy hemos llegado a este lugar, aquellos que nos están viendo por televisión, a través de la plataforma de Facebook. Permítenos, Señor, permítenos disfrutar, permítenos ver más allá de lo que nosotros hoy día entendemos. No queremos vivir una vida superficial. No, queremos vivir una vida de profundidad, donde encontremos en la disciplina también tu mano de amor, también cuidándonos, resguardándonos, diciéndonos, no es por aquí, no vayas por acá. No queremos, Señor, quedar como un niño llorando en el piso, haciendo rabietas, sin entender que mi Padre lo hace porque me ama, porque me está cuidando. Permítenos crecer, mirar más allá de la circunstancia, que lo único que exigen mis sentidos es que estas circunstancias vengan a saciarme y que me trasladen a un estado de confort. No, Señor. Queremos experimentar la convicción, queremos experimentar el llamamiento, queremos experimentar las profundidades en Cristo que van más allá, Señor, del calor, del confort que la carne me pide y me exige todos los días. Queremos cargar la cruz, queremos la incomodidad, queremos el llamamiento, lo queremos, Señor. Permítenos ver, Señor. Permítenos entender como cuando fuimos alcanzando madurez y crecimos. Y recordamos a nuestros padres, Señor, que salían muy temprano a trabajar. Y no sabíamos, no entendíamos, hasta que crecimos. Y nos pasamos de frío. Y pasamos, Señor, situaciones incómodas. Todo por amor a la familia. Del mismo modo, permítenos ver, permítenos madurar en la vida de fe y mirar más allá, Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias por hablarnos, por ministrarnos. Levantamos nuestras manos a ti en señal de adoración, en señal de reconocimiento a ti, el único Dios, en señal de que te amamos, de que aquí estamos en este rincón, Señor, de este continente llamado América, acá abajo, Señor, cuando ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración.